Último ejercicio de potencial eléctrico nos pide que calculemos, debido a que dos cargas eléctricas que están dispuestas como en esta figura que nosotros tenemos aquí, nos pide precisamente que calculemos el potencial eléctrico entre los puntos A y B. Nos pide también en un inciso B que calculemos la diferencia del potencial eléctrico que hay entre estos mismos puntos, y finalmente el último inciso nos está solicitando que saber cuál es el trabajo que se debe realizar una vez que se tenga este campo eléctrico para mover una carga situado entre estos dos puntos. Esa carga es de 4 microcoulombs, ¿de acuerdo? Es importante analizar en este caso el diagrama y nos damos cuenta que la distancia que hay de la carga 1, en este caso al punto A, es igual a 5 centímetros. La distancia que hay del punto A, en este caso a la carga 2, es igual a 10 centímetros. Y la distancia que hay en un momento dado de la carga 1, por ejemplo al punto B, sería la sumatoria de estos 5 más 10 más 4, 19 centímetros. Sin embargo, la distancia que hay de la carga 2, en este caso al punto B, es igual solamente a 4 centímetros. Los únicos datos que tenemos es la carga 1 de 4 microcoulombs y la carga 2, que es negativa, de menos 5 microcoulombs. Por otra parte, lo que nosotros tendríamos aquí sería precisamente las fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a emplear? Para el inciso A, que nos está pidiendo el potencial eléctrico entre los puntos, en los puntos A y B, pues obviamente tenemos que calcular en cada punto el potencial eléctrico, y como están interactuando dos cargas, pues tendríamos que sumar en este caso ambos potenciales, tanto en este caso la que se sitúa a una distancia y a la otra. Y lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, para poder hallar en este caso la diferencia de potencial, donde solamente teniendo ya estos potenciales eléctricos calculados los vamos en este caso a restar. Y finalmente, para hallar el trabajo que se puede realizar con una carga, en este caso de prueba, que se coloque sobre estos dos puntos, pues vamos a tener que esa carga va a estar multiplicada por la diferencia de potencial, ¿sí? En consecuencia, para no hacer esto más largo para ti, nosotros tendríamos que, en el desarrollo, el potencial eléctrico en el punto A, pues va a ser la interacción con respecto a las dos cargas. Es decir, en un momento dado, la carga Q1 con el potencial eléctrico que refleja la carga 2. En consecuencia, si te das cuenta, aquí podemos factorizar con respecto a lo que sería la constante. Y tendríamos carga 1 sobre la distancia 1 más la carga 2 sobre la distancia 2. Como podemos observar, la constante es igual a 9 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Ahora la carga 1 es igual a, precisamente aquí como la tenemos, a 4 por 10 a la menos 6. La distancia que hay entre el punto A y la carga 1 es igual a 5 centímetros, lo expresamos en metros. Y vamos a sumar con respecto a la otra carga. Recuerda que hay voltajes positivos y negativos, y por eso vamos a conservar aquí el ciclo negativo. Entonces tendríamos los 5 microcoulombs, pero vamos a ver qué distancia tenemos en este caso de la carga 2 al punto A. Y aquí tenemos precisamente 10 centímetros, es decir, 0.10 metros. Si hacemos la operación, nosotros tendríamos 270 kilovolts en este caso, es decir, 270 por 10 a la 3, ¿de acuerdo? En el siguiente, ahora el voltaje que podría existir en este caso en el punto B, debido a estas dos cargas que están interactuando, debido a las dos cargas que están interactuando, pues nosotros podemos observar aquí, en este caso, podríamos nosotros llegar a observar como tal que vamos a hacer la sumatoria otra vez de lo que son los voltajes parciales, y otra vez factorizando, y nosotros tendríamos la carga en este caso de 4 por 10 a la menos 6, la carga 1, esta carga 1, ahora a qué distancia se sitúa con respecto a B, y nosotros vemos que estamos a 19 centímetros, por eso colocamos aquí 0.19 metros. Finalmente vamos a sumarle la carga 2, que son los 5 microcoulombs, y veríamos la distancia que está separada de la carga 2 al punto B, y que solamente son, en este caso, 0.04 metros. Si hacemos las operaciones correspondientes, tendríamos nosotros un voltaje negativo de menos 35.53 kilovolts. Aquí hemos redondeado. Hasta esta parte vamos, en este caso, en la resolución del inciso A. El potencial eléctrico es en el punto A y el potencial eléctrico en el punto B. Es lo primero que tendríamos. Pero con estos datos vamos a resolver lo siguiente.
En el inciso B es demasiado sencillo porque solamente nos está pidiendo la diferencia de potencial. Ya tenemos que el voltaje en el punto A es igual a 270 por 10 a la 3 volts. En este caso le vamos a restar menos el voltaje que nos había dado negativo en B, que es igual a menos 935.53 por 10 a la 3, en este caso volts. Por lo tanto, nosotros tendríamos 1.205.530 volts. Nosotros sabemos que en este caso utilizamos notación científica y tendremos en este caso 3 son 6. Es decir que esto equivale a 10 precisamente a la 6. Y ese 10 a la 6 en este caso es el prefijo mega. Por lo tanto tendríamos 1.21 megavolts. Este sería el resultado en el inciso B. Completamente sencillo. Para el inciso C, que nos está pidiendo lo que sería el trabajo que va a realizar este campo eléctrico, pues entonces el trabajo que se realiza del punto A al punto B es igual a la carga de prueba que vamos a meter, que es de igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. No es la misma, bueno, tiene el mismo valor que la carga en A, en este caso de la que se encontraba en próxima A, pero esta es una carga de prueba, ¿sí? Y por lo tanto la vamos a multiplicar por la diferencia de potencial que ya tenemos aquí, que sería 1.21, en este caso por 10 a la 6 volts. Por lo tanto vamos a tener un trabajo negativo, que en este caso sería igual a 4.84 joules. En el ejercicio anterior cometí un error y aquí nosotros lo vamos a salvar nuevamente. Nosotros sabemos precisamente que tendríamos Coulomb, que está multiplicando en este caso a volt. Y en este caso el Coulomb multiplicado, el volt es igual a Joule sobre Coulomb. Por lo tanto estos se van y me queda el valor de Joule. Esos serían todos los ejercicios, son de muy sencillo. Solamente estoy pidiendo que resuelvas 3 ejercicios similares a estos para que pases al experimento. Gracias.